¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un podcast buenísimo. Tenemos aquí a Jerry Gerardo Álvarez por parte de Motus DAO. Ahorita vamos a hablar más profundidad, pero vamos a estar hablando de la salud mental como inversionistas, como personas y en el mercado bajista, etcétera. En general, la salud mental. Esto va a ser unas varias sesiones que vamos a estar teniendo de la salud mental para que ustedes puedan estar preparados. Pero bueno, primero que nada, mi Jerry, Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y pues bueno, aquí les hemos estado preparando un espacio bastante especial y dedicado también pensando en un espacio que no es visto, ¿no? Dentro del ecosistema cripto y también incluso dentro de las finanzas mismas o dentro de la economía, ¿no? Entonces son temas eh, yo creo que hasta cierto punto bastante oscuros, que pues bueno, ahorita les vamos a poner un poquito de luz y va a estar bastante interesante la dinámica que vamos a tener y sobre todo el temario que les vamos a estar desarrollando a lo largo de un tiempo para que ustedes tengan un poquito de certeza mental al momento de hacer una inversión y sobre todo el entender el cómo funcionan sus emociones al momento de hacer una inversión. Entonces yo creo que de aquí todos hemos tenido mucha ansiedad al momento de que empezó a bajar una moneda, al momento de ahorita estar en un bear market. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones de las cuales nosotros podemos salvar. Entonces me presento, soy Gerardo Álvarez, yo soy psicólogo y soy emprendedor social. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Como psicólogo, quería hacer un proyecto para las necesidades educativas. Me di cuenta que no sabía nada como psicólogo para hacer una empresa. Me empecé a dedicar a estudiar, a ser un emprendedor. En el proceso conocí a Mateo y, bueno, ahí me introdujo, ¿no? A todo el mundo de las criptomonedas. Luego yo también, por otro lado, conocí como más la aplicación social, ¿no? De cómo podían, desde África, generar electricidad solar, convertirla en una criptomoneda y dársela a las personas para que pagaran ciertos servicios y el resto les quedara para sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, nuevo tipo de economías regenerativas, redistribuidas, entonces ya ahí me empecé a clavar y pues bueno, como psicólogo también me empecé a dar cuenta que hay muchas necesidades dentro de este ecosistema y pues bueno, ahí es en donde viene la colaboración. Actualmente hice o estamos en proceso de creación de una DAO que tratamos de descentralizar y democratizar los servicios de salud mental a través de herramientas web 3.0. Entonces vamos en proceso y pues bueno, ahí les vamos a ir hablando un poquito más al respecto, ¿no? Pero pues bueno, empezamos con el espacio. Bien, bien, bien. Aquí tenemos al profe Cripto también, por cierto, que se me olvidó mencionarlo al inicio. ¿Qué te parece? Oh, ¿Estás listo para adentrarte a este mundo o no? Venga, venga, sí, se me hace muy interesante lo que están haciendo y pues bueno, a ver, juntar la psicología con el mundo web 3 a ver qué tal. Sí, y como Exacto. inversionista que es muy importante ahorita bajista, pero también alcista Todo también, el es muy tiempo. importante. Entonces, pues bueno, si nos puedes adentrar a este mundo, vamos a darle. Venga, gracias, venga. Claro que sí. Voy a compartir pantalla. Me confirman si la pueden ver. Ya lo estamos Y viendo, pero perfecto, bueno, la este audio vemos. también va a estar disponible en Spotify. Pero bueno, pueden Excelente. visitar el video si quieren ver Va a la estar en presentación. Spotify o en video. Pueden ver el video, el link y para que vean la presentación. Claro. Correcto. Venga. Bueno, entonces, el día de hoy les hemos preparado un espacio de cuidado psicológico, un nuevo criptoespacio pensado para tu salud mental. Entonces, yo creo que dentro de el estudio que nosotros tenemos para adentrarnos a las criptomonedas, hay muy poco texto, literatura que nosotros podemos encontrar con relevancia al manejo psicológico personal que nosotros tenemos que tener al momento de acercarnos
hacer una inversión. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo si todos podemos ser inversionistas, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esa pregunta un poquito más y bueno, además de eso, vamos a pasar al temario que les vamos a estar preparando a lo largo de este podcast y sobre todo a lo largo de este espacio, ¿no? Que va a tener diferentes segmentos. Entonces, vamos a estar tratando el que es la salud mental, también la salud mental dentro de las inversiones, el si estamos solos dentro de el tomar una decisión como individuo o si estamos dentro de una colectividad, si compartimos decisiones y si también influye, ¿no? Todo un grupo dentro de nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es de lo macro a lo micro y viceversa, ¿no? De qué manera afecta el colectivo al individuo y el individuo al colectivo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un término muy, muy interesante que les quiero introducir el día de hoy, que se llama disonancia cognitiva. Les voy a dar una pequeña introducción, que es básicamente el panorama o el espectro que hay entre un sistema de pensamientos, ¿no? O ideas o algo que nosotros pensamos. Entonces está como ambos lados de la moneda y entre eso puede haber demasiada tensión entre lo que nosotros vivimos y procesamos. Entonces, todo eso se expresa en los mercados, en el individuo, en lo colectivo y otra vez, vamos a estar manejando mucho de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces, de ahí vamos a estar hablando sobre el sistema financiero y las políticas monetarias, que es totalmente importante entender estos términos al momento de una inversión o al momento también incluso de ser un ser humano inmerso en la economía, ¿no? Porque dentro de todos estos términos vamos a llegar a entender lo que son las tasas de intereses o las tasas de créditos. Entonces nosotros como individuos vamos a entender en qué momento podríamos tomar uno o en qué momento la economía está parada solo con tan solo ver esos porcentajes, ¿no? Entonces son indicadores que si nosotros los estudiamos, en colectivo ya también nos ayudan a tener una visión más clara de en dónde está parada la economía y eso nos da una certeza mental también como inversionistas de en dónde estamos parados para aprovechar el momento y los ciclos del mercado, que es justo los siguientes temas, ¿no? La acción de precio y los ciclos en el mercado que nosotros los tenemos que incorporar dentro de nuestra toma de decisiones para medir el riesgo y de esa forma vamos a entender también las emociones, sentimientos y toda la psicología que se mueve dentro de la economía, la finanza, los mercados y bueno, en este caso lo vamos a profundizar todavía aún más dentro del ecosistema Web 3.0. Y de ahí todo esto ya en general nos va a ayudar a tener una estructura mental para hacer inversiones más sanas. Entonces, sin más, no sé si tengan algo que comentar. Sin más, pasaríamos a la temática del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental en un bear market. Creo que ya llevamos bastante rato, ¿no? En un mercado bajista. Entonces es de relevancia el saber desde un punto de vista psicológico, el nosotros qué podemos hacer como inversionistas, qué herramientas podemos utilizar para también tener paz mental, ¿no? Y sobre todo utilizar estos ciclos para generar riqueza, que va a ser el último punto, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a inversiones sanas, salud financiera, a la disonancia cognitiva que hay en los mercados y de aquí esta disonancia cognitiva es totalmente importante porque nos lleva a la temática de la manipulación que hay en los mercados, a la manipulación tanto psicológica
pero también la manipulación de la capitalización de mercados que hay, que está totalmente relacionada. Entonces, nosotros no podemos pensar economía sin psicología y viceversa. Nosotros en cualquier momento siempre vamos a estar haciendo transacciones humanas, económicas o de cualquier índole. Entonces nosotros como seres humanos somos economistas por naturaleza. Tenemos que estar aprendiendo a evaluar nuestros recursos, a administrarlos y sobre todo también a saber qué tenemos que hacer con ellos a largo plazo. Entonces, desde este punto vamos a trabajar el cómo podemos generar riqueza desde la disciplina y qué hábitos nosotros tenemos que practicar para volverlos disciplina para que nos lleven a generar una riqueza. Entonces, estos hábitos o el generar riqueza, pues es algo muy amplio, ¿no? Puede ser riqueza económica, puede ser riqueza espiritual, puede ser entonces si tú trabajas estos hábitos, si tú los generas en una disciplina, los puedes aplicar en diferentes ámbitos de tu vida para generar diferentes tipos de riqueza, que son hábitos muy simples, ¿no? Que ahorita los vamos a ver, que les repito, pueden ser aplicados en cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar con la salud mental. La salud mental es un tema hasta cierto punto ambiguo, ya que la salud mental puede llegar a ser algo diferente para cualquier persona. Lo que es sano para ti puede ser que no sea tan sano para mí en términos de salud, en términos de condiciones físicas, en términos de condiciones biológicas, en términos de condiciones psicológicas, psiquiátricas. Pueden haber pastillas, medicamentos que son buenos para ti que no para mí. Entonces, la salud mental es un término tan amplio y tan vago que es difícil definirlo. Por eso nosotros aquí ponemos este rompecabezas de que cada quien tiene la pieza a su propia salud mental. Entonces, esta es como la base para tú también empezar a tomar las riendas sobre cuáles van a ser las decisiones que vas a tener, no solo como inversionista en términos de dinero, sino inversionista en otros ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, estos son cuestiones personales que nosotros tenemos que trabajar, que son psicológicas, son emocionales y también son sociales. Entonces, para definir un poquito más lo que es la salud mental, nosotros, o hay un consenso que se hizo para sistematizar la salud mental, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Son tres conceptos que engloban la salud mental, empezando por la parte psicológica, de ahí está la parte emocional y la parte social. Entonces, si nosotros englobamos estos tres elementos, nosotros vamos a poder capturar lo que es la salud mental de un individuo. Entonces, ya con esto vamos a pasar a, a lo que es la salud mental hoy en día, ¿no? La salud mental cada vez va evolucionando más, cada vez hay más datos y es más difícil que un psicólogo llegue a decirte, a ver, esto es lo que tienes, esto es lo que te pasa, ¿no? Entonces ahí es en donde entra mucho este estudio de la autodisciplina, el autoestudio, ¿no? El cómo tú mismo aprendes a identificar ciertas cuestiones, en dónde estás tú ubicado en tu vida, porque así como tú vas a aprender a ubicar ciertas cuestiones en tu vida, las vas a aprender a ubicar también en los ámbitos económicos. Y todo esto te va a ayudar a dejar de cierta forma las emociones de un lado al momento de tener que hacer decisiones crudas que requieren la transacción de dinero, ¿no? Entonces, blockchain nos permite crear un nuevo sistema de salud mental. Bueno, nosotros pensamos que sí, y Motus DAO está trabajando ahorita justo para hacer todo un ecosistema que genere una respuesta para la necesidad de los individuos a partir de diferentes herramientas que se basan en Web 3.0 y bueno, también más cosas, ¿no? Que ya ahí es en donde
parte la salud mental y el cómo hacemos este puente entre blockchain y la salud mental, ¿no? Los servicios y todos los instrumentos que nosotros podemos replicar en este ámbito para poder digitalizar estos servicios y poder hacer una evolución de diferentes servicios y volverlos de alta calidad, que es parte de la propuesta que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente blockchain nos ayuda a ya darle una nueva perspectiva a lo que es la salud mental. Entonces, bueno, al ser Te temas quería muy preguntar un complejos, sí, poco, sí, sí, adelante. este, ¿qué crees o en qué aspectos o qué decisiones crees que la salud mental ahora sí que se involucre cuando estás invirtiendo en cripto? Por ejemplo, yo le digo mucho a las personas que claramente psicológicamente creo que puede haber un diferente nivel de riesgo para cada quien, pero también socialmente y el estado financiero o la situación social en la que está cada persona también debe influir a la toma de decisiones en si te vas a invertir, por ejemplo, en Bitcoin o le vas a meter a Shiba Inu o alguna shitcoin que nada más estás esperando a subir o bajar. Como en ¿qué aspectos crees que les ayuda a las personas objetivamente, así como algunos puntos en tomas de decisiones, prepararse psicológicamente? Mira, muy buena pregunta. Justo lo vamos a ver hoy mucho más a detalle, pero yo creo que el perfil psicológico de cada persona, de manera muy resumida, es lo que compone el qué es lo que hace que una persona invierta Bitcoin, que sea un proyecto más serio, a shitcoin, por ejemplo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el perfil psicológico es, o sea, un conjunto de diferentes características y rasgos personales que conforman a una persona. Entonces, eso pues van a ser totalmente únicos y eso va a estar influido también dentro de una sociedad. Entonces, ahí es en donde entra la relación que hay, las demandas, por así decirlo, que tiene la cultura o la sociedad ante invierta aquí o invierta acá versus la estructura o el carácter personal de cada inversionista o de cada persona que diga, a ver, yo quiero invertir, pero lo quiero hacer bien, quiero investigar qué estoy haciendo. Entonces ya cuando te metes a estudiar tantito, entiendes la diferencia entre invertir en un proyecto con fundamentales versus un proyecto sin fundamentales. Entonces yo creo que va desde también las necesidades personales, ¿no? Hay personas que a lo mejor se quieren hacer ricos de la noche a la mañana, entonces se meten a esos proyectos que traen totalmente ese perfil, ¿no? Un perfil de hazte rico, un perfil de altos retornos de inversión. Entonces, ahí es lo que caracteriza también versus los perfiles de inversión más serios o más tradicionales o más medidos que dicen, a ver, está raro un 1000% de inversión al año, ¿no? Yo creo que un 20% es un poco más lógico. Entonces, ahí ya entra también como el criterio de cada persona para escoger un protocolo u otro protocolo, ¿no? No sé si logré Ok. contestar tu pregunta y Sí, si quieres sí. la profundizamos más. No, totalmente. Yo digo que sigamos ahora porque estaba viendo que querías continuar con la psicología en el bear market o en el mercado bajista, que creo que es esencial, más que nada ahora porque pone a dudar a las personas y además las Porque estamos afecta. viviendo un bear market Sí, duro. estamos viviendo en bear market, pero hace a dudar sus posiciones a las personas y además claramente que puede afectar emocionalmente, triste, deprimido, eh, ansioso, todo Ah, esto. bueno, y Jerry, Totalmente. digo, ahorita nos vas a platicar del bear market, pero a lo mejor también luego nos des algunos puntos de vista sobre un bull market, porque creo que también influye aquí la psicología. Totalmente, totalmente. Y pues sí, o sea, yo creo que para adentrarnos o empezar un poquito más con todo este tema, yo creo que como introducción,
aquí es en donde se ve, o sea, en la respuesta de las personas es en donde se ve quién hizo su tarea al momento de invertir o quién no la hizo, ¿no? Porque al momento de tú hacer tu tarea, estás estudiando, estás evaluando, estás midiendo riesgos y también estás entendiendo el tipo de capital que estás metiendo a invertir, ¿no? Versus las personas que no hicieron la tarea, que se dejaron llevar por emociones y pues bueno, entraron en, no sabían sobre los ciclos del mercado, entraron en un ciclo o en una parte demasiado alta del ciclo y de repente, ¡pum!, se va todo para abajo y no solo tu dinero va para abajo, sino tus emociones, ¿no? O sea, el cómo te sientes, incluso tu personalidad, si metiste mucho dinero, incluso han habido casos de personas que pierden vidas o se suicidan, ¿no? En bear markets o cuando hacen hackeos de protocolo si tenían todo su dinero ahí invertido, ¿no? Entonces, aquí es en donde pues está en relación la salud mental versus el cómo nosotros nos acercamos a este tipo de instrumentos financieros que usamos con finalidad de aumentar cierto tipo de valor, ¿no? Puede ser un valor económico, un valor tangible, lo que sea, ¿no? Hay diferentes formas. Entonces, la salud mental obviamente va a estar tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Entonces, aquí es en donde nos dice muy bien el doctor Crypto, o sea, ¿qué pasa en el momento eufórico, ¿no? En los momentos alcistas, en los momentos donde todos están ganando? ¿Cómo te comportas? ¿Vas a tomar ganancias? ¿No las vas a tomar? ¿No las tomaste? ¿No saliste a tiempo y ahorita cayó el mercado y a lo mejor ya estás en pérdidas? O entonces es mucho el cómo te acercas, ¿no? Hacia estos instrumentos de inversión y es sobre todo, o sea, yo creo que desde la parte psicológica, la palabra clave para hacer este punto entre psicología e inversión es intención, la intención con la cual tú te acercas a estos instrumentos. Si de repente te quieres hacer rico de la noche a la mañana o si tu intención es ir generando o ir acumulando valor a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí es en donde vemos la respuesta también psicológica de las personas cuando pasan este tipo de situaciones. Y estas situaciones son tanto buenas como malas. Entonces tenemos que aprender a surfear la ola. Esto es como surf, totalmente. Entonces tenemos que aprender a posicionar nuestra tabla, tenemos que aprender a esperar la ola. Yo en lo personal no surfeo, pero me imagino cómo podría ser. Entonces, que tienes que tener paciencia, pero también requiere mucho esfuerzo físico, o sea, el nadar con tu tabla, el llevarte ahí, o sea, tienes que tener cierta preparación. Entonces, no es nada más meterte a la ola a surfearla, ¿no? O sea, tienes que aprender a surfear tanto las olas buenas como las olas malas, porque de esa forma tu salud mental se va a mantener íntegra todo el tiempo como inversionista, que yo creo que esa es la parte más importante a rescatar de todo esto, ¿no? El cómo nosotros podemos tener una salud mental sana. Sí, Que porque sí, puedes tener un montón de ganancias, pero tal vez te deprimiste por alguna razón de pérdidas en el primer ciclo o algo, pues ya no lo disfrutas tanto, ¿no? No, y al Exacto. final de todo, el objetivo primordial es ser feliz, no ser más rico. Y sí, exactamente. El objetivo del tener ese dinero es para que te mejore la calidad de vida, no para que empeore. Entonces, ¿qué dirías tú, por ejemplo, para las personas que tal vez entraron con una mentalidad de soy inversionista a 5 o 10 años, invirtieron, vieron subir sus inversiones y ahora las vieron bajar? Y entonces ya está haciendo dudar ese objetivo inicial que tenían de esperar 5 años, pero ahora pasaron dos y ya están cuestionándose. Mm, Pues mira,
Esto es justo parte de la disonancia cognitiva, ¿no? En donde por algún punto tú dices, no, es que esto es una buena inversión y de repente estás viendo los resultados que tú tienes hoy en día y dices, oye, pero mi inversión ahorita está en pérdidas, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo puedo seguir diciendo que es una buena inversión? Entonces, esa es justo la disonancia cognitiva. Entonces, el cómo trabajas esta disonancia cognitiva es a partir del estudio y a partir de también otra vez las intenciones, ¿no? Como tú dices, o sea, si una persona tenía una inversión a 5 o 10 años, el, el cómo tú manejas esta, este va y ven de emociones, ¿no? Si tú ya tienes una meta clara y ya tienes un objetivo claro, que lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, pero es básicamente esto, o sea, nosotros tenemos una meta clara y dentro de esta meta van a haber diferentes obstáculos y va a haber mucho ruido de afuera, mucho ruido social, cultural, de que no se va a cero, que te van a causar FOD, que miedo, incertidumbre y duda, ¿no? Entonces, ¿de qué manera convertimos la duda a algo positivo? Otra vez estaría en el cómo podemos construir sobre el espacio, ¿no? Para que también no muera el espacio, que en lo personal yo no creo que el espacio vaya a morir porque otra vez haciendo la tarea, pues entiendes que el dinero tiene una evolución y la evolución ahorita inevitablemente es digitalizar todo. Entonces, las primeras propuestas para digitalizar el dinero es Bitcoin o este sistema de peer-to-peer. Entonces, ahí nosotros podemos decir de que, ok, a ver, pues no sé, a lo mejor, pues no sirve Bitcoin, ¿no? Bitcoin se va a ir a cero, pero ¿por qué se iría a cero si es la nueva propuesta, ¿no? Entonces, digamos de que se va a cero. Ahí es en donde entra justo toda esta parte de disonancia cognitiva, en donde no tienes una respuesta clara, pero tu salvavidas es tu inversión a largo plazo, ¿no? Y también, pues bueno, la intención que tenías con el dinero de invertir, dinero que estabas dispuesto a perder, ¿no? Porque no es dinero que estabas diciendo como, ay, a ver, yo iba a meter aquí el dinero del pago de la hipoteca, ¿no? Porque era como la primera parte que se decía al momento de inversiones de alto riesgo, ¿no? Entonces, tú teniendo ya como todos estos como claros semblantes o estas bases como ya muy sentadas, tú ya puedes tener una paz mental y decir, pues mira, el dinero que está ahí, pues ahorita pues está así subiendo y bajando y en lo personal, pues yo tengo paz mental. ¿Por qué? Porque yo sé hacia dónde se está moviendo la tendencia y aquí también entra la respuesta de los ciclos. Los ciclos pues se están repitiendo, entonces nosotros vamos viendo de que esto pues se va repitiendo no solo en cripto, sino en diferentes partes de la economía, en donde sí es que la economía ahorita se va a ir y de que estamos en recesión y de repente otra vez entra el pivote y del pivote empieza todo el mercado alcista, ¿no? Todo el bulls market y empieza todo de subida, empieza el FOMO y de repente otra vez. Entonces son ciclos que no son nuevos, no estamos viviendo algo nuevo en este momento, pero muchas veces la colectividad o las personas en colectivo tienen una memoria muy corta. Pero si nosotros justo estudiamos un poquito de la historia de la economía, la historia de los mercados y todo eso, pues entendemos que es un vaivén yo en lo personal veo el mercado como algo orgánico que respira. Cada que inhala, mete dinero, cada que exhala, saca dinero. Entonces el mercado es un ser viviente que está respirando, está inhalando y exhalando así como nosotros. Y cuando tú entiendes esos conceptos y entiendes también las temporalidades macro, que ya son una semana, un mes, y ves las gráficas desde esos puntos de vista, ya te dejas al lado un poquito toda esta incertidumbre que preguntas, Mateo, de qué pasa si yo tenía mi dinero a 5 años y ahorita veo de que está cayendo.
¿sabes? Entonces ya tienes aquí tu idea clara, ya tienes tu certeza de que todo va caminando, de que la economía funciona de esa manera, de que los mercados son así, también estamos en los mercados más salvajes de toda la historia de la economía. Entonces hay ya muchas cosas que ya como individuo empiezas a integrar dentro de tu persona o dentro de tu psicología que te ayudan a tener una paz mental dentro de este bear market, porque sabes que en algún punto la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés, de ahí eso va a marcar un pivote, eso va a marcar otra vez de que bajen los intereses y las personas empiecen a pedir dinero y todo el mundo empieza a meter dinero a las tasas, a este tipo de mercados. Y al ser mercados que tienen mucho potencial de dar dinero, o sea, de retorno alto de inversión, yo en lo personal dudo que sea algo que se vaya a acabar. ¿Sabes? Más bien es parte de la manipulación y la estrategia psicológica masiva que utilizan estas personas para causar incertidumbre y decir, ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. Entonces es parte del juego. ¿Y qué podemos hacer los jugadores de este juego, a los que nos gusta jugar este juego, para tratar de evitar esta manipulación? Bueno, yo te quería preguntar antes de eso, hablamos de saber, o sea, tú sabes el ciclo, por ejemplo, de Bitcoin cada 4 años, tú sabes más o menos el ciclo de la economía cada 10 años, sabes estos datos de la tasa de interés, sabes que se va a recuperar el mercado, pero se mueve lento, ¿no? O sea, en el tiempo que pasa este ciclo, tú estás con ansiedad. Entonces, ¿qué puede la persona hacer? Porque además de saber qué va a pasar, pues tal vez saber qué va a pasar le da todavía más ansiedad que ya quiere que pase y trata de contar cada segundo para que pase, digamos. Ok. Bueno, siempre lo que calma la ansiedad es la certidumbre o la certeza. Entonces, nosotros, para calmar todo esto, pues tenemos que también aprender a leer los indicadores, ¿no? Entonces, hay un término que se llama salud de la economía y salud de los mercados. Entonces, no sé, es como cuando tienes un pedido de Amazon o de DHL y estás en espera de que llegue, ¿no? Entonces tú tienes de que llegue en 2 días y tú vas siguiendo el proceso. Entonces, el tú seguir el proceso, pues entra dos, ¿no? O sea, puede ser de que te cause pues tranquilidad el que tú vas viendo, mira, ahorita ya llegó a la sucursal, ahorita ya lo tiene el camión, ahorita ya está llegando a mi casa, o a lo mejor se retrasó el pedido 2 días, no ha llegado, te genera ansiedad, ¿no? O a lo mejor el ir siguiendo estos indicadores, como dices, Mateo, te generan ansiedad. Entonces, ¿tú qué puedes hacer como inversionista ante esto y cómo puedes tú encontrar tranquilidad ante esto, ¿no? Bueno, en primera es, bueno, lo que más se utiliza para relajar o alejarte de la ansiedad suena muy budista o puede llegar a sonar muy New Age o lo que sea, pero está comprobado científicamente que el manejo de la respiración te ayuda. Entonces, tú al momento de que estás viendo de que está bajando tu gráfico, ¿no? De dinero y que ya vas un 70% abajo de tu inversión, a pesar de que tú sabes de que tu dinero puede regresar en 5 o 10 años, pero ahorita va 70% abajo, ¿qué haces? ¿No? O sea, en primera es relajarte, es respirar, es entender qué es lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, tienes que analizar, esto es más como parte como de estrategias psicoterapéuticas, ¿no? Por así llamarlas, en donde tú tienes que, pues, entender qué es lo que te pasa, tienes que entender, o sea, tienes que analizar tu cuerpo, observarlo, ver qué indicadores te están
causando qué respuestas psicológicas, emocionales, ¿no? Entonces aquí entra la diferencia entre una emoción y un sentimiento. La emoción, por ejemplo, es esta respuesta inmediata. Ves un tigre y tu respuesta es correr de miedo, ¿no? Versus un sentimiento. Tú ves un tigre, corriste, pero te quedó esta sensación de, ay, qué mala onda, que me persiguió un león, me siento traicionado, es que yo confiaba en la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Nosotros al momento de estar viendo gráficas, generamos una emoción. O sea, tú agarras, la ves y te genera ansiedad, te genera pánico, te genera, ay, te jalas los pelos de que estás perdiendo a lo mejor, ¿no? Entonces, esa emoción, ¿cómo la puedes generar en un sentimiento positivo? Bueno, a través de ciertas herramientas como la respiración, ¿no? Relájate, ¿ok? Entiendes de que estás perdiendo dinero. Entonces ya es en donde empiezas aquí ya a entender todo el contexto que te está rodeando. Entonces es como, a ver, está bajando el mercado, seguro va a subir. ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comprar el dip o puedo, no sé, meter, si sabes meter a shorts o algo por el estilo, o no? Bueno, no sé hacer nada, bueno, entonces no queda más que sentarme y esperar. ¿Cómo quieres esperar? ¿Bajo ansiedad o pacientemente, ¿no? Con tranquilidad y con paz. Entonces ahí es en donde tú ya te permites ir construyendo y elaborando estas respuestas emocionales y sentimentales. Entonces esto también me regresa a una frase que dice Buda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si nosotros lo vemos, o sea, el dolor de que está bajando el mercado, está. Entonces, tenemos que también nosotros aprender a sentir el dolor, ¿no? Que estamos perdiendo dinero, o sea, si vamos a terapia, sería como trabajar con eso, el cómo te sientes, el cómo está repercutiendo en tu vida, el a lo mejor habías metido dinero que no, de qué manera afecta, ¿no? O sea, ahora, la otra parte es el sufrimiento, ¿no? O sea, el cómo tú estás perdiendo dinero y el cómo lo genera sufrimiento o el cómo no lo genera sufrimiento. Entonces ahí es la parte en donde entra el perfil psicológico y las características personales, individuales de cada persona, que también ahí ya es en donde se vuelve ya muy complejo, ¿no? Decir de que, a ver, tú haces esto y ya nadie va a tener ansiedad al momento de invertir, ¿no? Entonces también por eso o sea, se les abre un espacio a las personas de encontrar psicología abierta para inversionistas, ¿no? O sea, para que entiendan también, o sea, como pues esta parte de, pues a ver, no estás solo dentro de tus inversiones, no eres el único perdiendo dinero, de que hay un grupo de apoyo, ¿no? En donde pues hay más personas perdiendo dinero, o sea, si lo comparas hasta cierto punto, podría ser hasta como un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, el concepto es el mismo, es el tema de duelo, de pérdida, estás perdiendo un concepto importante en tu vida, el dinero, el alcohol, ¿no? En cierto punto. Entonces, ¿cómo se generan todos estos grupos de apoyo para las personas que están perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí desde la parte social, desde la parte grupal y comunitaria, entra también esta propuesta de todo de cripto, de Motus DAO, el generar espacios que estén pues abiertos, ¿no? Para hablar estos temas y para discutir pues es que me siento así, es que tuve esta mala inversión, el cómo puedo, pues, convertir este dolor en una emoción o en un sentimiento positivo, cómo lo puedo transformar o cómo lo puedo transformar ahora en que no se convierta en inversiones negativas y pueda encontrar ahora inversiones positivas, ¿no? Porque de repente puedes ya entrar en esta mentalidad de pérdida, de ya pura inversión negativa, negativa, pura pérdida, pérdida, pérdida. Entonces es salir, ¿no? De esta mentalidad, es salir desde, o sea, también como de esta
atención o foco que tú le estás dando a las cosas, pero todo es mucho desde la introspección, desde la retrospectiva, desde el análisis. No sé si esto logre contestar un poquito tu pregunta. Sí, claro. Sí, no, Perfecto. perfecto. Excelente. Y pues bueno, entonces, metiéndonos ya un poquito más al tema de la salud de la economía y mercados, o sea, así como nosotros tenemos una salud, así como nosotros nos enfermamos o nos sentimos mal, pues la salud, o sea, la economía y los mercados es lo mismo, o sea, así como les decía de que son seres vivientes que respiran, también se enferman. Entonces van a tener tiempos buenos y tiempos malos. Entonces, si nosotros nos volvemos estos analistas o nos volvemos este tipo de doctores o enfermeros que aprendemos a leer estos indicadores de en qué momento está la salud de la economía, nosotros ya podemos tomar decisiones basadas en evidencia que te permite ya también pues tomar mejores decisiones con menor riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores macroeconómicos podemos ver? Las tasas de intereses o las tasas de créditos, no sé, a lo mejor podemos ver en criptomonedas, podemos ver el chart del Rainbow Chart, el arco iris de Bitcoin, ¿no? Que pone de una forma muy gráfica como el halving y todos los ciclos alcistas y bajistas que ha ido teniendo Bitcoin, o podemos encontrar diferentes indicadores como las noticias o todo eso que muchas de las veces es pura manipulación o miedo. Entonces hay que aprender a pues leer, ¿no? Estos indicadores macroeconómicos. Los invito a que visiten un espacio, es un tema muy largo, ¿no? Entonces no me voy a meter así de que mucho a fondo. Los invito a un espacio que se armó de Motus DAO casi de 2 horas con un banquero corporativo y financiero en la cual nos explica a fondo el sistema financiero y cómo funciona todas las políticas monetarias, ¿no? Entonces, ahí nos indica o nos enseña, ¿no? Todos estos indicadores macroeconómicos y pues bueno, ahí lo podrán ver mucho más a fondo, está en el YouTube en el Motus, sí, en el YouTube de Motus DAO. Ahora, próximo punto, tendencias. Hay tendencias alcistas y bajistas, o sea, bull markets y bear markets, ¿no? Entonces, tenemos que ver, pues, qué tanto tiempo lleva la tendencia, ¿no? En alza, o qué tanto lleva la tendencia en baja. Puede ser de que la tendencia en alza, generalmente duran mucho menos tiempo las tendencias en alza que en baja, ¿no? Esta frase la recuerdo una vez que la aprendí de Mateo: el mercado sube escalonado y cae en caída libre, ¿no? Entonces, pues es justamente esta parte, o sea, aprender a subir las escaleras, ¿no? De estas tendencias y aprender a leerlas, ¿no? Entonces, hay diferentes indicadores que, pues, digo, todo esto ya son clases por aparte de cómo leer gráficas y todo eso, cómo entra el dinero a los mercados y todo eso, que pues es muy interesante, ¿no? El aprender también desde las noticias, ¿no? De que China acaba de hacer esto, de que cómo afectó FTX, ¿no? De que a todo el ecosistema cripto, pero también a la regulación que están implementando ya en los bancos, o de que la guerra de Ucrania está siendo financiada con criptomonedas y de que, entonces, todo esto, ¿de qué manera afecta, ¿no? Entonces, las tendencias es sumamente importante aprender a leerlas. De ahí, ciclos. Todo generalmente se repite. Otra frase que aprendí de Mateo. La historia se repite. No, no, la historia rima, pero no, la historia No tiende a rimar. no se repite, pero tiende a rimar. Sí, 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 sí. exacto. Esa. Entonces, pues esa, o sea, si nosotros estudiamos, o sea, otra vez los factores económicos, o sea, siempre van a haber recesiones, siempre van a haber caídas, pero en estas caídas, así en estos más grandes golpes de la economía, es en donde las personas
encuentran oportunidades para generar riqueza o capturar valor, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a leer los ciclos, porque así como no quieres entrar en la parte de hasta arriba de un ciclo, pues también quieres aprender a entrar en la parte de hasta abajo de un ciclo, ¿no? Entonces, generalmente se van repitiendo, nunca son iguales, pero tienden a repetirse, ¿no? Entonces, todo esto nos trae consecuencias microeconómicas, ¿no? Entonces, aquí como vemos en el video muy bien descrito, ¿no? O sea, todas las consecuencias que hay globales detrás y el cómo impacta la psicología o las emociones de un individuo, ¿no? Que es básicamente ahorita todo lo que venimos explicando con anterioridad, el cómo podemos prevenir, ¿no? Todo esto a pesar de que tú ya tienes una meta 5 o 10 años, ok, a ver, ¿de qué forma puedes tú prepararte día a día para seguir fijo con tus metas, ¿no? Que esa es la parte más importante de la disciplina. Entonces, le voy a hacer aquí una pregunta al equipo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cualquier persona puede ser inversionista? Yo digo que sí. ¿Tú qué dices, mi buen Mad? Pues yo digo que sí, pero a diferentes niveles o diferentes Por riesgos, eso hay algo así. diferentes perfiles, claro, claro. Ajá, sí, algo por ahí. Exacto. Sí, muy bien. Pues sí, o sea, yo creo, o bueno, también desde la psicología podríamos leer que cualquier persona es inversionista por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer inversiones de diferentes índoles, no solo inversiones económicas, ¿no? Inversiones sociales, inversiones psicológicas, o sea, ¿qué te conviene más, irte con tus amigos o estudiar para tu examen? ¿No? O sea, Claro, este todo tiene un tipo. costo de oportunidad. Exacto. Entonces, en grandes rasgos, o sea, todos somos inversionistas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para ya ser inversionistas serios, preparados y sobre todo para ya podernos meter, ¿no? Al ecosistema económico, financiero de criptomonedas? Bueno, en primer lugar, necesitamos preparación, ¿no? Necesitamos prepararnos. De ahí necesitamos estudios, necesitamos generar hábitos positivos, hábitos que perduren y necesitamos también el preparar o el identificar, como muy bien decía José, qué tipo de perfil nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con cada uno de estos 4 puntos, los vamos a desarrollar a fondo para entender mucho más la psicología de un inversionista, ¿ok? Y cuáles son los puntos que nosotros tenemos que aprender a desarrollar también desde la psicología para tener inversiones más sanas, ¿no? Entonces, las inversiones más sanas van a depender de tu perfil, por eso es importante escoger uno pues te da claridad de mente y certeza en tus metas a largo plazo. Entonces aquí otra vez regresamos a la pregunta que me hacía Mateo hace rato de, oye, pero a ver, si yo puse un dinero a 5, 10 años, pero ahorita estoy perdiendo el 70% por poner un ejemplo de mi inversión, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo yo sé si es una inversión sana o no es sana? Pues otra vez depende de la intención que tú le pusiste a tu inversión y la meta que tú tenías, ¿no? Con tu inversión. Entonces, si tú tienes una meta a largo plazo a 5 años, pues tú todavía no has cumplido tu objetivo. Entonces, por ende, tu menos 70% en este momento, pues no es tu resultado final. Entonces, sí es una inversión sana, ¿no? Hasta cierto punto, porque no está dentro del parámetro que tú estás considerando dentro de tus objetivos o dentro de tu mentalidad o dentro de lo que querías, ¿no? Versus si tú tenías una inversión a corto plazo y de repente ya quieres sacar tu dinero y de repente está a menos 50%, ¿fue inversión sana o no lo fue? Pues no lo fue porque no mediste riesgo, metiste dinero que a lo mejor necesitabas, el de la renta, el de la comida, el de la escuela, etcétera. Entonces, no tienes claridad de mente, no tienes certeza en tus metas.
Entonces no fue una inversión sana. Entonces ahí es en donde se da la diferencia entre un buen inversionista y un mal inversionista, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de perfiles? Bueno, perfiles de inversionistas obviamente hay muchos. Para no entrar así de que en diferentes categorías vamos a poner de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Entonces, un inversionista al final, ¿qué es lo que está haciendo todo el tiempo? Está haciendo una gestión de riesgo. Esto es importante porque el riesgo, pues generalmente para cualquier persona, no voy a generalizar como psicólogo porque puede ser de que para muchas personas el riesgo sea adrenalina, o sea emoción, o sea, etcétera, pero para muchas personas el riesgo conlleva cierta ansiedad, ¿no? Entonces, el nosotros siempre trabajar una inversión va a generar ansiedad, va a generar riesgo y pues obviamente no quieres perder tu dinero, porque si tú quieres perder tu dinero te vas a apostarlo. No estamos apostando, estamos invirtiendo dinero. Y el invertir dinero es algo serio, es cosa de estudio, es cosa de preparación, como ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, tienes que preparar tu perfil. Eres un novato dentro del ecosistema, haz inversiones de bajo riesgo, investiga, empápate de lo que es APY, de lo que es un retorno de inversión, de lo que es staking, de lo que es futuros, no sé, o sea, ahí ya vas viendo, ¿no? Hay diferentes instrumentos con diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, un staking tiene mucho menos riesgos a un contrato a futuros, entonces ahí ya tienes que ver qué tipo de instrumentos quieres ir manejando tú. Y yo en lo personal he manejado contrato a futuros, y la ansiedad que te genera es increíble, es impresionante. Entonces, de ahí parte también toda esta propuesta, ¿no? Como psicólogo, es como, oye, wow, o sea, todo esto, o sea, es increíble el cómo te despierta, ¿no? Tantas emociones esto, sin saber manejarlas. Entonces, vamos a diseñar un espacio que te enseñe, por ejemplo, si haces trading, a hacer inversiones desde tus emociones, además de un análisis técnico y un análisis fundamental, ¿no? Entonces ahí ya complementas un sistema mucho más completo que pues a lo mejor sí existía, pero si existía, pues no lo conocíamos, o no lo conocías tú, o en lo personal yo tampoco, ni Mateo, ni el doctor Cripto, ¿no? Entonces aquí es en donde sale toda esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, aquí le pregunto, aquí viene otra pregunta al equipo. ¿Cuáles son los hábitos que tiene un inversionista? Pues venga, yo diría que estudiar, pues, estudiar obviamente, pues los temas de donde quieras invertir, o sea, nadie puede invertir en lo que no conoce. ¿Qué más? ¿Qué Sí. otro hábito te diría? Pues tolerancia, paciencia, a lo mejor. Meditar, ejercicio, buena Sí, claro. alimentación, práctica. Practicar, Bien. estudiar, pues tener paciencia, planear, también Sí, planear. planear. Venga, Jerry, a Totalmente. ver, tú dinos Tú cuáles son los dinos, tú hábitos. dinos. Pues sí, o sea, yo creo que en primer lugar no hay una respuesta correcta, una respuesta así como concreta, ¿no? Yo creo que cada quien puede generar sus propios hábitos como inversionistas y yo creo que aquí es en donde se hace también interesante este espacio, ¿no? En donde, oye, ¿cuáles son los hábitos de Mateo, ¿no? Y cuáles son los hábitos del doctor Cripto, porque son muy individuales. Entonces, ahorita ya ellos nos compartieron uno de los suyos, ahorita yo les comparto uno de los míos, pero también estaría interesante de que ustedes piensen cuáles son sus hábitos, ¿no? Personales, o si no tienen hábitos personales como inversionistas, pues bueno, creo que ahí es un gran foco el cual ustedes tienen que pensar, ¿no? Oye, creo que nunca me había puesto a pensar, ¿qué hábitos tengo como inversionista, ¿no? ¿Estudio? ¿Qué hago, no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista es el descansar, ¿no? O sea, tú tienes que tener una mente fresca, porque una mente fresca es una esponja que te permite absorber
Entonces, de ahí tú investigas, una mente fresca te permite absorber muchos datos, mucha información para aprender mucho. Todo el tiempo tienes que estarte actualizando, tienes que socializarte, tienes que estar en contacto con muchas personas, siempre van a estar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Hay una frase muy buena de un profesor que me aprendí en universidad que dice: el conocimiento no se adquiere ni se transfiere, sino que se construye en relaciones interpersonales, ¿no? Entonces es justo toda esta parte de que, o sea, yo ahorita pues, no les estoy enseñando nada, sino que más bien entre nosotros estamos construyendo conocimiento. Y esa es la parte interesante de la colaboración y el cómo nosotros podemos seguir construyendo sobre este ecosistema, ¿no? No solo esto, sino cualquier otro tipo de proyecto. Tenemos que estudiar diferentes cosas. Yo en lo personal como psicólogo estudié economía, finanzas, administración y bueno, diferentes tipos de temas de ciencias, ¿no? Matemáticas, lógica, topología, física, o sea, me metí muchísimo también a temas computacionales, a temas ya como un poquito más de programación. En lo personal no sé programar, pero me he metido mucho como a la lógica que hay detrás de programar, ¿no? Para entender lo que es blockchain, para entender lo que es Ethereum, para entender lo que es o sea, todos esos conceptos, pues siempre tienen una etimología detrás. Entonces, el estudiar de una forma interdisciplinaria es lo que más te ayuda como inversionista, el diversificar, ¿no? El diversificar lo que estudias, pero también tus inversiones. Tienes que diversificar, pues todo esto que, no sé, ¿en dónde metes tu dinero? No puedes meter todo tu dinero al colchón, no puedes meter todo tu dinero al banco, no puedes meter todo tu dinero a Bitcoin. Tienes que diversificar siempre, ¿no? También tienes que diversificar tus amistades, tienes que diversificar tu tiempo durante el día, tienes que diversificar diferentes cosas. Entonces son hábitos, estrategias personales que las puedes aplicar en cualquier cosa, ¿no? Tienes que generar estrategias, tienes que planear, ¿no? Estas estrategias te van a llevar a estar generando prueba y error. En lo personal, cuando me metí al futuro, al mercado de futuros, de derivados, pues estuve intentando diferentes estrategias, ¿no? Dije, a ver, si el mercado está cayendo constantemente y aquí tú puedes ganar dinero cuando el mercado cae, pues de qué forma yo puedo utilizar esto a mi favor, ¿no? Entonces ahí estuve bastante tiempo intentando diferentes estrategias, probando, pues al final estaba invirtiendo. Entonces, pues bueno, es prueba y error y al final, como muy bien, por aquí igual se mencionó, la paciencia, que ya no puse por acá, la paciencia es clave, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente parte de los estudios. ¿Cuáles son los puntos claves, ¿no? Que se deben de considerar dentro de un estudio, ya sea para economía, para criptomonedas, para finanzas, para ciencias, para lo que sea? Tienes que tener una estructura. Por ejemplo, yo como psicólogo traté de aplicar a una maestría en Holanda. Me dijeron, chavo, te falta experiencia, te falta conocimiento por tal, tal y tal. Me dieron ahí sus puntos, muy válidos. ¿Yo qué hice? Pues dije, ok, ¿sabes qué? Pues tu maestría, pues aquí está tu temario, ¿no? Entonces yo me puse a leer pues, diferentes libros y diferentes partes, ¿no? De esa, entonces terminé aprendiendo sobre microeconomía, macroeconomía, econometría y econometría me llevó a regresiones lineares y ya como a cosas ya como mucho más complejas. Entonces de repente, digo, obviamente no me volví experto, ¿no? No tenía una clase, un profesor, no tenía tareas, ¿no? Pero pues ahí es en donde entra la parte de la consistencia y la disciplina, en donde pues si tú sigues una estructura, la puedes agarrar de un temario de una universidad, de una maestría o de un curso que querías tomar o algo,
tú lo puedes estudiar por tu parte también, ¿no? Que es esta parte del ser un autodidacta. Yo me considero una persona totalmente autodidacta. Entonces, pues bueno, todo esto se necesita consistencia. Entonces, el ser consistente es seguir una forma, ¿no? O sea, seguir una forma y seguirla con disciplina, seguirla con paciencia, entender de que pues todo esto es un proceso, ¿no? Es un proceso que lleva años, o sea, el estudiar una carrera, estudiar una maestría, no es un proceso de una semana, un mes, o sea, es 4 años o de 2 años si es la maestría, un año si es la maestría, ¿no? Entonces lo tienes que ver con paciencia, lo tienes que hacer casi todos los días o todos los días, o tienes que designar tiempos, ¿no? De que, a ver, tantas horas al día me voy a dedicar a hacer todo esto, a estudiar, a entender estos conceptos que te va a llevar cada vez a entender cosas más elaboradas, más complicadas, te va a ayudar, ¿no? A mejorar psicológicamente y también como a seguir creciendo personalmente, te vas a sentir bien contigo mismo, ¿no? Si tienes esta dedicación también, te va a mejorar tu autoestima, vas a estar aprendiendo cosas nuevas. En lo personal, pues obviamente como psicólogo, yo no sabía nada de emprendimiento, yo no sabía nada de tecnología, yo no sabía nada de blockchain, yo no sabía nada de economía, de criptomonedas. Con dedicación me metí a diferentes diplomados de finanzas para no financieros, me metí a diplomados de emprendimiento social, de ahí ya me metí a leer ya cosas como ya más como, como específicas. Ahí ya fue cuando traté de meterme una maestría que no me aceptaron, pero dije, eso no me da de tener. Al contrario, ahorita yo ya hice mi propia maestría, ¿no? ¿Y cuál fue mi tesis? Hice mi propio white paper sobre Motus DAO, en donde puse ya todo el conocimiento adquirido en este año que hice de estudio propio, lo puse en una tesis, ¿no? En un white paper, en cómo ya todo este conocimiento aplicado, pues ya está tangible, ¿no? Ya está en un proyecto. Entonces, pues bueno, el siguiente consejo son las fuentes confiables. Siempre métete a, pues, o sea, sobre todo en el ecosistema cripto y también ahorita vamos a ver un poquito más sobre el perfil de las personas que se meten a cripto. O sea, tenemos que apoyar a las personas con fuentes confiables, que yo creo que esto es uno de los grandes, grandes, grandes aportes que ha hecho más cripto al ecosistema y también todo de cripto, con todos estos espacios, ¿no? Sobre el cómo invertir, el cómo meterte a entender estos cosas. En lo personal, no hay fuente más confiable que los white papers, porque ahí te exponen el esqueleto de lo que es la tecnología a la cual te estás metiendo a invertir, o si no es invertir, a entender por lo menos. Y al tú no entender todos los conceptos del white paper, tú ya te metes a estudiar todos esos conceptos por aparte. Generalmente, con tip rápido, pon el tema que quieras y pon PDF, y generalmente ya te salen, pues ya como cosas ya más elaboradas, ¿no? De universidades o de investigaciones ya como más estructuradas que se han hecho sobre los temas relevantes, y eso ya también te da cabida a, por ejemplo, cuando me metí a estudiar sobre Merkle Trees, ¿no? Este concepto de la topología de datos al momento de estructurar pues todos los datos en una blockchain, ¿no? Entonces era como, a ver, no estoy entendiendo esto, a ver, entonces te metes a estudiar artículos de artículos de artículos y pues ya hasta que lo entiendes, pero pues todo esto lo entiendes gracias a la constancia, ¿no? Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista son los puntos más necesarios, obviamente hay muchos más, pero pues bueno, son los que queremos recalcar. No sé si el equipo quiera recalcar alguno otro sobre el estudio. De lo Pues yo contrario, realmente me continuamos. metería mucho a que hagan su propia investigación, más que nada, porque pues es lo más importante.
Y bueno, y obviamente que tengan paciencia, pues esto no, el dinero rápido no existe, bueno, sí existen apuestas y así, pero realmente no existe, o sea, entonces es de paciencia y pues de estudiarle, o sea, también no son apuestas, como tú dices, mi Jerry, es inversión, son inversiones, no son apuestas, y pues bueno, pues es realmente los consejos que les damos y están buenísimos. Sí, sí, es Perfecto. como dices, reunir información de varias fuentes y crear una propia opinión es lo más sano, yo diría. Totalmente. Eso sí, el sincretismo se llama también, el justo, o sea, hacer como una síntesis, ¿no? De diferentes filosofías, conocimientos o lo que sea, y esto también puede ser aplicado en la religión, en diferentes estudios, entonces sí, totalmente, siempre estudia de diferentes fuentes y tú saca tu propia conclusión, eso es lo mejor. Entonces, preparación. ¿Qué tipo de preparación necesitas para ser un inversionista? Necesitas preparación mental, preparación emocional y preparación física. Preparación mental, ¿en qué sentido? Bueno, pues todo lo que ya venimos hablando, ¿no? O sea, toda esta estructura que tú tienes que hacer, esta disciplina, o sea, todo esto, pues no es fácil. Todo esto va a venir acompañado de emociones, emociones buenas y malas como muy bien hablábamos hace rato, o sea, todo esto va a ser una montaña rusa, ¿no? Entonces va a haber, ay, de que voy ganando, voy 400% arriba, sí, muy bien, y de repente, ¡pum!, ¿no? Cayó el mercado, entonces es prepararte emocionalmente, o sea, prepararte para saber que vas a vivir de todo. Vas a vivir tanto cosas buenas como cosas malas, y en lo personal a mí me da más tranquilidad al momento de saber que pues va a haber de todo, ¿sabes? O sea, que voy a estar en una montaña rusa, entonces ya al momento de ver las caídas, pues ya está, lo tomas de una manera diferente, ¿no? Ahora, la próxima parte es muy importante, que es la preparación física. O sea, y sobre todo, por ejemplo, haciendo trading o todo esto, muchas veces te quedas tanto tiempo pegado al monitor que pues nos empezamos a jorobar, empiezas a tener problemas de espalda. Entonces, pues bueno, una preparación para la salud mental, pues también incluye toda esta parte de prepararte físicamente, ¿no? Entonces, aunque sea, si estás dándole al trading, aunque sea, párate, estira tantito, alza tus brazos, trata de tocar tus pies, cada vez hazlo más. Si sabes yoga, a lo mejor haz yoga o a lo mejor haz poses básicas durante diferentes partes del día. Si tienes oportunidad de salir a caminar, a correr, a ir a hacer ejercicio, al gimnasio, a las barras, praderas, lo que sea, es válido, ¿no? Tienes que prepararte, o sea, tienes que preparar tu cuerpo y tu mente y todo esto va a estar acompañado también de emociones, tanto buenas como malas, y tienes que aprender a vivir las emociones buenas y malas. No puedes pensar que todo el tiempo van a ser buenas, no puedes todo el tiempo vivir en ganancias y así como tampoco puedes vivir todo el tiempo en pérdidas o en emociones malas, ¿no? Entonces tienes que aprender a encontrar un balance y sobre todo a disfrutar ambos puntos del proceso, ¿no? Entonces todo esto nos lleva al, ¿podemos controlar nuestras emociones durante la inversión? ¿Ustedes qué creen, equipo? ¿Ustedes qué nos cuentan? ¿Qué emociones han tenido al momento de invertir? Pues bueno, creo que sí, que literal como la imagen de la presentación es una montaña rusa, o sea, hay de todo altibajos. Pues controlar las emociones, pues no sé si tanto controlarlas, o sea, puedes controlarte tú, pero pues el sentir, pues vas a sentir, vas a estar emocionado cuando el mercado esté alto, vas a estar triste cuando el mercado esté bajo, ya cómo manejes tus emociones será otra cosa. Y sí, si Sí, puedes, siempre, venga, exacto. venga. También con la tecnología, ¿no? Te puedes sobreemocionar, aunque es algo experimental que no sea realmente alcanzable, tal vez. Entonces, como dice el profesor, creo que vas a sentir esas emociones, pero lo importante es qué decisiones tomas siendo consciente de lo que sentiste.
Totalmente, totalmente. Y pues me encantan estos comentarios porque complementan totalmente justo la imagen, ¿no? O sea, yo creo que una inversión y justo como decía Mateo, ¿no? A ver, yo ya metí mi dinero, pues es tal cual, o sea, estás en una montaña rusa, o sea, tú ya no puedes controlar lo que pasa al momento que ya metiste tu dinero a 5 o 10 años. Vas a estar subiendo, vas a estar bajando, o sea, ya no hay control de tus emociones, pero sí va a haber un manejo emocional, como muy bien decía el profesor Cripto, ¿no? O sea, tú ya vas a poder, con toda esta información que te vamos a ir dando, vas a poder ya hacer un manejo más propio y más adaptativo de tus emociones para que no te permita caer en el FOMO, ¿no? Que va a ser justo ahorita esta última presentación. Entonces, el, el cómo generamos riqueza desde la disciplina o el cómo capturamos valor desde la disciplina pues es justo esta parte, ¿no? De la montaña rusa, el entender de que no controlamos nuestras emociones, pero sí manejamos o gestionamos nuestras respuestas, ¿no? O lo que hacemos nuestro día a día con nuestro tiempo. Si me la paso jugando Xbox o si me la paso leyendo y si me la paso viendo videos para aprender más sobre lo que quiero aprender, ¿no? Entonces, hacia dónde llevas tu atención es hacia dónde llevas, pues, los pasos de tu día siguiente, ¿no? Entonces, la autodisciplina te genera justo, pues, o sea, ahora sí, ya viéndolo todo en retrospectiva de lo que venimos hablando, o sea, si tú tienes disciplina como inversionista, pues tú ya no tienes tanta incertidumbre al momento de que hiciste una inversión, tenías metas claras y decías, a ver, yo puse aquí mi meta a 5 a 10 años y a ver, pregunta al equipo, ¿ustedes tienen incertidumbre sobre Bitcoin o sobre su inversión? Pues no sabemos qué va a pasar, Sí, sí, pues exacto. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero estamos analizando y midiendo todo día a día y estamos tratando de, para pues, quitarnos esta incertidumbre, claro. sí, Exacto. mientras se siga cumpliendo nuestra tesis y los datos vayan reportando que se está cumpliendo, pues no cambiaremos de opinión, digamos. Exacto. Entonces, esta disciplina que genera justo todos estos parámetros que ustedes acaban de decir, pues elimina un poquito este factor, pues, sentimental, ¿no? De la parte de inversiones, que es justo ya como la distinción importante que hacer, ¿no? Entre la parte de inversión emocional versus la parte inversión sentimental, ¿no? Las respuestas que te generan. Entonces, si tú tienes esta disciplina y si tú entiendes lo que está pasando en el ecosistema y si tú entiendes la tesis, ¿no? De que, o sea, a mí la tesis básica que a mí me encanta, que en lo personal, pues que me ayuda a liberarme un poquito, ¿no? De la incertidumbre, que viene gracias a estos estudios, es el entender que el sistema fiat está sobre un valor infinito, ¿no? De monedas que se pueden producir versus la tesis de Bitcoin que está tasada sobre 21 millones de monedas, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú empiezas a comparar la tendencia económica, la tendencia tecnológica y todos los juegos económicos que hay y todo eso, y también empiezas a leer sobre la teoría de juegos y todo eso. O sea, como que en lo personal a mí me quita mucho, o sea, pues la emoción negativa, ¿no? O sea, yo en lo personal veo que cae el mercado y pues digo, ha estado cayendo y pues obviamente he sentido ansiedad como cualquier persona, pero no siento estas emociones que me consuman, ¿no? No siento estas emociones que sean negativas para mí y que me quiten mi sueño y que digan, ay, dejé mi dinero ahí estacionado y pues bueno, fue mala decisión, ¿no? Entonces, yo creo que, pues yo creo que aquí es en donde viene también
el generar riqueza desde la disciplina, desde la decisión, ¿no? El qué decisiones tomas día a día que te van a ir llevando a construir todo lo que tú buscas, ¿no? ¿Qué dirías de las personas que, por ejemplo, entran a los mercados emocionados y todo, pero porque bajó el precio dicen que es estafa? O sea, tienen un proyecto que está trabajando, avanzando en tecnología, está intentando crear el producto, como al igual un restaurante puede tratar de sacar la mejor comida o un spa, el mejor servicio, el mejor masaje. Están tratando de sacar el mejor producto de ese proyecto, pero el resultado, al menos del presente, no es el que espera la persona en cuanto a su inversión. Entonces, empieza ya a decir, es estafa porque bajó el precio que compré, no porque por una, digamos, otra razón más concreta. Claro, claro, totalmente. Pues mira, con esto pasamos ya a la última diapositiva, justo para explicar o para responderte, ¿no? O sea, y con el término que les había venido introduciendo desde un tiempo acá, ¿no? La disonancia cognitiva en los mercados. Entonces, los mercados que son oferta y demanda es básicamente otra vez el dinero que entra y sale en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa cuando entra un inversionista en algún momento y de repente cae? Pues bueno, obviamente va a generar una emoción, ¿no? Una emoción de pérdida. ¿Por qué? Porque el dinero, pues es un activo totalmente importante en esta economía actual del mundo, cómo funcionamos. Entonces nadie quiere perder dinero, ¿no? Entonces aquí por eso les pongo este ejemplo, ¿no? De la disonancia cognitiva del FOD, que es este miedo, incertidumbre y duda versus el FOMO, que es este miedo a perderse de la acción, ¿no? Este fear of missing out. Entonces, aquí Bitcoin se va a cero, entonces es un hecho, es una creencia, pues al final, o sea, como ustedes decían, o sea, pues nadie sabe, ¿no? O sea, nosotros estudiamos, nosotros hacemos una apuesta, o no una apuesta, hacemos una inversión por una tesis, ¿no? En donde nosotros entendemos ciertas tendencias y pues bueno. Aquí es en donde entra, pues ya el factor psicológico, ¿no? El factor de los inversionistas, el factor individual. ¿En qué momento, por qué hiciste esa inversión? ¿En qué momento estaba en el ciclo la tendencia alcista la moneda que compraste, ¿no? El por qué compraste la moneda, qué te incitó a comprarla. Entonces yo creo que todo eso es lo que puede llegar a generar siempre ruido, ¿no? Desde afuera a tu mente ¿habré hecho una buena decisión? O compré esta moneda pero va bajando, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, pues nadie sabe qué va a pasar, pero al final, cuando tenemos eh, mm, decisiones basadas en evidencia, pues generalmente eso es lo que diferencia una apuesta a una inversión, ¿no? Que son decisiones basadas en evidencia. Entonces, cuando te basas en evidencia, ¿qué pasa? Pues generalmente estás recopilando más datos que hacen que tu decisión sea algo mucho más completa. Entonces, si el inversionista compró una moneda en $1 y ahorita está en 20 centavos, pero sabe que esa moneda tiene una utilidad dentro de un ecosistema que es interoperable y que está creciendo y que la cantidad de desarrolladores que está ahí es la más alta de todo el ecosistema y que tiene mucho potencial para crecer y todo eso, pues ahí es en donde se sale, ¿no? O se pierde un poquito de este fodo, de esta incertidumbre. No sé si te logré responder. Claro Sí, que sí, sí. perfecto. Entonces, con Bueno, esto, pues ya para cerrar, pues bueno, cerramos el espacio de hoy y les damos una pequeña introducción también y un pequeño sneak peek de lo que va a ser el siguiente podcast que va a tratar ya un poquito más a fondo sobre el FOD y el FOMO, ¿no? O sea, este miedo
o esta disonancia cognitiva que nos genera tanto los mercados o el gobierno o las instituciones como los bancos, de no, ahora no es dinero de invertir, no, ahorita no, todo se va a cero, no, Bitcoin ya se va a cero, o no, es que Bitcoin es la gran tecnología, ahorita todos compren y empieza toda esta subida alcista, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros blindarnos psicológicamente ante estos movimientos que causan disonancia cognitiva, ya con todas estas bases que ahorita les logramos ya tratar de transmitir del cómo generar un inversionista desde la parte psicológica, ¿no? Desde la parte emocional y que todo viene basado en evidencia y basado en conocimiento para que se base en hechos y no en especulación, en opiniones o en rumores, ¿no? Entonces, bueno, esto es el nuevo espacio que les hemos trabajado. Espero que les haya gustado. Vamos a tener conocimiento de alta calidad, perdón, vamos a tener contenido de alta calidad. Entonces les invitamos, pues también seguirnos a nosotros, Motus DAO, en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y también pueden conocer un poquito más sobre el proyecto en motusdao.org. Entonces, por mi parte, esto es todo por el día de hoy, pero me gustaría conocer, pues los pensamientos, opiniones o comentarios que tiene el equipo sobre este tema y sobre los próximos que van a ver. Perfecto. Muchas gracias, Jerry, y creo que esta es información que le va a servir a muchas personas y hace mucha falta en el espacio. Entonces vamos a seguir empujándola. Sí, no, y es importantísimo porque creo que cualquiera que quiere entrar al mundo de las criptos sabe que las criptos son muy volátiles, entonces tener este temple, esta calma, estas estrategias, estas herramientas nos puede ayudar mucho. Muchas gracias por todo, Jerry, y esperemos tus próximos podcasts para tener más información sobre esto. Perfecto. Pues claro que sí. Quedamos entonces, pues pendientes a la siguiente edición. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jerry. Estamos en contacto. Cualquier cosa más, gracias. Gracias.